La licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta Haces Históricos, con la conducción de Sara Padilla y Rogelio Pérez. ¿Quién no ha soñado alguna vez con civilizaciones antiguas, con las aventuras y la adrenalina de descubrir algún tesoro escondido? ¿Quién no ha tenido temor a las maldiciones? Pues en estas materias maravillosas, Egipto tiene mucho que ofrecer. Bienvenidos a Haces Históricos. Hoy conoceremos los tesoros que nos ofrece el antiguo Egipto, a los saqueadores de tumbas, al desierto, al Valle de los Reyes y a los tesoros y maldiciones que éste ha ofrecido a la humanidad. Nuestro protagonista de hoy, apenas sin haber tenido ningún logro en su vida, se convirtió en el arqueólogo más famoso de todos los tiempos. Conoceremos la vida, obra y milagros de Howard Carter. Bienvenidos a Egipto, bienvenidos al siglo XX y bienvenidos a uno de los más grandiosos descubrimientos de toda la historia moderna. Nos acompaña hoy, como siempre, mi compañero Roger. Roger, ¿cómo estás? Creo que nos debes una explicación de por qué estás lleno de arena de la cabeza a los pies. Hola Sara, me encuentro bien, pero fíjate que me costó un poco de trabajo llegar hasta acá porque fui sorprendido en el camino por una fuerte tormenta de arena. Lo bueno fue que mi camello no perdió el rumbo porque yo lo manejaba prácticamente ciego. Y vaya calor que hace allá afuera. Aquí en Egipto la temperatura puede alcanzar hasta 46 grados centígrados, por lo que si uno se descuida puede terminar derritiéndose en el medio del desierto. Ojalá y este calor sirva para desorientar a los saqueadores de tumbas. Estos vándalos parece que están a la orden del día. Pero bueno, amigos, pasemos a platicar lo que nos reúne en esta ocasión. Una semana como esta, el 9 de mayo, pero de 1874, nació un pequeño niño llamado Howard Carter, en el seno de una familia de artistas en Londres. Este niño creció dibujando gracias a la influencia de su padre, pero por desgracia, o quizá suerte, Howard no estuvo capacitado para asistir a la escuela por su delicada salud. Yo creo que suerte. Sí, pero vaya chiquillo afortunado, ¿verdad? Y digo quizás suerte porque si hubiese crecido en las aulas de forma común, quizá habría ejercido como un abogado, o un ingeniero, o un médico, o cualquier otra cosa, pero no fue así. A pesar de su poca instrucción académica, se interesó mucho por la nueva ciencia que estaba de moda y que crecía cada vez más, la arqueología. Es por eso que decide prestar sus servicios como dibujante a los 17 años a algunos arqueólogos locales, y con ello también ir aprendiendo al mismo tiempo. En fin, que le fue tan bien y aprendió tanto que para 1889 ya comenzaba su carrera como un verdadero arqueólogo y se había apasionado por el lugar que más tenía que ofrecer en esta materia, Egipto. Es muy curioso, Roger, cómo en estos finales del siglo XIX la arqueología era vista de dos formas muy distintas. Algunas personas lo consideraban como una verdadera ciencia, mientras que otros pensaban que la arqueología era solo irse a hacer castillitos de arena en el desierto. De hecho, por este motivo, Howard Carter escribiría años después que, con mucha molestia, que las personas no veían a la arqueología como un auténtico trabajo, sino que pensaban que excavar era algún tipo de divertimiento de turista a lo grande, donde el arqueólogo disfrutaba del clima mientras pagaba nativos para que le encuentren las cosas. Afortunadamente, estos prejuicios han sido derrotados a lo largo del tiempo gracias a personas como Howard Carter. Pero bueno, Roger, ¿qué pasa cuando Carter se consagra como un arqueólogo? Pues bueno, sigue investigando, se prepara y sigue conociendo, hasta que años más tarde comienza a trabajar con el entonces célebre Lord Carnarvon, un hombre muy importante en este relato. El sitio que más daba esperanzas para hacer investigaciones era naturalmente el Valle de los Reyes en Egipto, así que Carnarvon y Carter, luego de obtener un permiso para hacer excavaciones ahí, se pusieron rápidamente manos a la obra. El Valle de los Reyes, ahora que lo mencionas, es un lugar muy propicio para encontrar tumbas. Digamos que este lugar es algún tipo de panteón de los faraones egipcios antiguos, pero que gracias a la arena y a todo este clima, las tumbas han quedado enterradas y es nuestra obligación, y lo fue de ellos, el redescubrirlas. Así es, y fíjate, aquí hay algo muy curioso que llama un poco la atención porque pues la muerte en Egipto, como en México, en las antiguas culturas, llama mucho la atención. Los egipcios tenían un gran interés
por proporcionarse un buen entierro, por pasar de la mejor manera a la otra vida. Y pues este interés se mantenía en todo el momento de su vida. Estaban siempre preparados para morir. Así que querían ser enterrados con dignidad, con todas sus pertenencias y con todas sus riquezas. Digamos que no querían estar batallando porque les faltara tal o cual cosa en el otro mundo. Así es, eran pues bastante codos, bastante envidiosos y se querían llevar todo lo que tenían, todo. Sus esclavos, sus gatos, todo lo que estuviera, pues que fuera de su pertenencia. Así que, pues desgraciadamente, todas estas riquezas metidas en las tumbas fueron siempre tentaciones para los saqueadores. Durante toda la historia, estas personas han penetrado estas gloriosas construcciones para ver qué pueden sacar de provecho. Esto es verdaderamente terrible porque Howard Carter, pues antes de su descubrimiento, la mayoría de las tumbas que se encontraban estaban siempre saqueadas, vandalizadas, y esto pues no solo disminuía el valor histórico, sino que pues nos restaba la posibilidad de conocer más sobre las antiguas culturas, en este caso pues del antiguo Egipto. Pero bueno, regresando a nuestro relato, como decíamos, Carter y Carnarvon habían obtenido el permiso para explorar el Valle de los Reyes. Carter era muy entusiasta, así que reunió a su equipo y contrató a algunos egipcios nativos y se puso manos a la obra. Trabajó durante 6 jornadas completas sin encontrar apenas nada. Comenzaba ya a sentirse desesperado y deprimido, pero claro, tanto trabajo y tanto dinero que había gastado en nada. Se sentían ya derrotados. Yo creo que incluso el mismo Carter pensó que para la arqueología no servía porque no había encontrado nada. Ya cuando se estaban dando por vencidos y estaban a punto de abandonar el valle, se toparon con un milagro. Un escalón. Este era apenas visible, pues estaba cubierto de arena. Pero esto aceleró el corazón de Howard Carter y de sus hombres. Se encontraban ante la entrada de una tumba. Comenzaron a desenterrar aquello con cuidado, poco a poco, escalón por escalón, hasta llegar a una puerta. La puerta estaba sellada, lo que significaba que estos saqueadores de tumbas no habían pasado por ahí aún. Imaginen al pobre Howard Carter todo tembloroso resistiendo la tentación de desmayarse, pues había pasado del constante fracaso a una puerta sellada, cosa que en el Valle de los Reyes no es nada fácil de encontrar por lo que ya mencionamos de los saqueadores de tumbas. Carter estaba ante la puerta y sentía unas ganas irresistibles de romper los sellos y abrirla. Hablando de los sellos, por cierto, se dieron cuenta que algunos de ellos estaban tallados con el nombre de Tutankamón. A Carter, le estaba dando una fiebre por la incertidumbre, pero recordemos que debía de ser paciente porque así lo requiere la arqueología. Es una ciencia que requiere una paciencia brutal porque tienen que cuidar hasta los objetos más pequeñitos, tienen que ser preservados. Así que abrieron, en vez de derribar la puerta, abrieron cuidadosamente un agujero e inspeccionaron el interior con la luz de una linterna. ¿Qué pasó entonces, Roger? Bueno, a la luz de esta linterna todos quedaron asombrados ante lo que vieron. 2 figuras negras de tamaño natural de un rey, una frente a la otra como centinelas, vigilando la entrada, armados con un mazo y un báculo, y además llevaban sobre la frente una cobra sagrada. Además de esto, había numerosos cofres exquisitamente incrustados y pintados, sofás dorados, montones de flores que todavía tenían el color después de estar 3000 años ahí encerrados. Algunos carros, y todo estaba destellante por el oro del que estaban construidos. Las mentes de Carter y sus amigos obviamente estaban extasiadas y confusas para precisar lo que estaba pasando, pero recobrando la cordura se dieron cuenta de que todas esas maravillas eran apenas una antesala. Bueno, se percataron de que todo ello no era lo más importante que encontrarían, sino que apenas era una introducción al más grandioso descubrimiento, a la tumba principal. Por desgracia, como tú lo has dicho, pues habían trabajado toda la jornada, estaban algo cansados y el día estaba oscureciendo, así que tuvieron que salir, enterraron todo nuevamente y dejaron a algunos nativos de confianza para que funcionaran de guardias durante la noche por esto de los sacadores de tumbas. Los 4 amigos regresaron al lugar donde se alojaban y fue entonces cuando, aún con los ojos dilatados por su descubrimiento, comenzaron a hablar y a especular de qué era lo que habían podido encontrar en aquella tumba, qué era lo que les aguardaba después de esa antesala. Apuesta que ninguno durmió nada aquella noche, pero por suerte llegó la mañana y regresaron a la tumba. Abrieron la antesala y se dieron cuenta que había aún muchísimos objetos, más de los que habían visto la noche anterior, y se percataron definitivamente de que las 2 estatuas en forma de centinelas que tú mencionaste, Roger, para lo que servían era que estaban protegiendo una puerta que de nuevo estaba sellada. El primer impulso de Carter fue el de derribar la puerta y ver de una vez por todas qué demonios había allá adentro.
Sin embargo, debía de proteger todos los objetos preciosos de la antesala, porque un movimiento en falso y podría arruinar algunos objetos que ya se encontraban muy delicados. Así es, debían hacer un trabajo de preservación muy cuidadoso, fotografiar, clasificar y darles un cuidado adecuado a todos los objetos, analizarlos y sacarlos de uno a uno para poder dejar pues la antesala completamente vacía y así poder abrir la puerta que tanta curiosidad les había dado hasta ese momento. Aquí hay algo curioso, y es que mientras Carter y su equipo se pusieron a trabajar en el sinfín de cosas que tenían que hacer, la noticia del descubrimiento de esta tumba de un faraón sellada corrió como la espuma e incendió como el fuego. Todo el mundo estaba hablando ya de Howard Carter y el tesoro oculto de la tumba. De hecho, el Times publicó un artículo respecto al descubrimiento, y fue entonces cuando mares de cartas y telegramas comenzaron a llegar a Carter y a sus compañeros. Había de todo, Roger. Había cartas de felicitación, ofrecimientos de ayuda, algunas cartas un poquito ridículas que decían algo como mándame un recuerdito de por allá. Algunos le mandaron cartas diciendo unos granitos de arena de encima de la tumba serían recibidos con gratitud. También llegaron ofrecimientos de dinero, consejos sobre la conservación de los objetos y los mejores métodos para apaciguar a los espíritus malignos. Quizá esto, cuando lo leyeron, se lo tomaron en broma, pero posiblemente les hubiera servido más adelante. También les llegaron denuncias de sacrilegio y pretensiones de parentesco. Pero la cosa no quedó ahí. Los lugares más visitados por los turistas de Egipto quedaron desérticos. Bueno, ya estaban desérticos, pero se quedaron sin personas porque todo el mundo iba a ver el descubrimiento y se amontonaban en la entrada intentando entrar a la tumba. Y lo peor de todo, los que estaban ahí no es que estuvieran realmente interesados por la arqueología, sino que iban para poder alardear a las personas que no tuvieron tanta suerte para ingresar, porque digamos que era lo que estaba de moda. Con esto, pues imaginen a Carter, había llegado al colmo de su paciencia y prohibió las visitas más que para verdaderos arqueólogos y autoridades competentes. Todos los turistas del mundo quedaron furiosos con Carter, tachándolo de egoísta, de rudo, de maleducado. Pero imaginen qué sentiría un médico si se le interrumpiera en medio de una operación. ¿O qué sentirías tú, Roger, si estuvieras descubriendo la cura contra el cáncer en tu laboratorio y llegara alguien diciéndote, para todo tienes visitas, dales una visita guiada porque pues tienen que conocer? Entonces Carter estaba tan desesperado que prohibió estas visitas de turistas. Ya sin los molestos turistas, la tumba quedó protegida y se retomó el trabajo. Para febrero había quedado listo el trabajo de la antecámara y estaba ya completamente vacía, así que por fin era el momento de abrir la misteriosa puerta sellada. Roger, ¿cómo se sintieron al saber que estaban a punto de abrirla? Pues lo que es obvio, como has dicho, después de pues esta trepitosa interrupción y pues de estos turistas entrometidos que nada más estaban viendo ahí a ver qué les tocaba, y pues bueno, como es el dicho, mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, los arqueólogos estaban impacientes de seguir trabajando, así que pues tenían la sensación de querer derribar la puerta de una vez por todas, pero pues se contuvieron y se dieron a la tarea de abrir la puerta con mucho cuidado. Tardaron un par de horas para poder ingresar, y cuando lo hicieron se encontraron con una capilla de oro, cuyo alrededor tenía emblemas funerarios y 7 remos mágicos que el rey necesitaría para cruzar las aguas al más allá. Abrieron la capilla de par en par, pero oh sorpresa, se encontraron con otra capilla y luego otra y otra. Eran 4 capillas en total las que cubrieron el sarcófago. Imaginen cuánto oro, cuánto color y cuánta riqueza admiraron aquella tarde. Sin duda más de la que muchos de nosotros veremos juntos en nuestra vida. El mismo Carter dijo que después de haber abierto esta cámara y al salir de nuevo a la superficie del valle, parecía otro. Estaba feliz, sentía la sensación de libertad de haber logrado por fin abrir esa tumba. El interior del sarcófago, ya cuando se calmó un poquito y se puso manos a la obra, inspeccionaron el interior del sarcófago, que estaba ocupado por una esfinge de oro del joven rey, de una magnífica ejecución, hay que decirlo. Imaginen la magia del lugar, 3.300 años, y como tú dijiste, Roger, aún las flores mantenían el color. Si me regalaran una rosa, yo creo que a las 2 semanas ya se está desmoronando. Porque, bueno, los egipcios tenían esta habilidad de preservar las cosas de una manera realmente maravillosa.
Aquí hay que explicar algo importante. Douglas Derry fue el médico que acompañaba la expedición y al analizar la momia se dio cuenta de que los órganos del joven faraón habían sido sacados por el ombligo y sus sesos por la nariz. Esto suena asqueroso, pero era la costumbre en el proceso de momificación que es descrito en el libro de los muertos. Algo más de lo que se pudo dar cuenta al analizar la momia fue que Tutankamón contaba con unos 18 o 19 años el día de su muerte. Nosotros nos quedamos con 18, por lo que el joven faraón era muy joven. Contaba con el cuerpo con una lesión frente al lóbulo de la oreja, que más adelante daría mucho de qué hablar, y además tenía una herida en la pierna. Gracias a este tipo de investigaciones, tanto de la tumba como de la momia, se pudo conocer mucho más del Egipto antiguo, que tantas dudas había dado a la humanidad. Howard Carter pasaba así a la historia, junto con su equipo, como el mejor arqueólogo y el mejor descubrimiento del siglo XX. Howard Carter, al momento de abrir el sarcófago de Tutankamón, escribió: "Se siente incluso temor. Casi parece una profanación perturbar su larga paz y romper su eterno silencio". Carter ya se imaginaba que algo había de malo en meterse a perturbar la paz de la tumba de los faraones que tanto les había costado mantenerse dormidos. Y fue así. Entonces, luego de los descubrimientos de la tumba de Tutankamón, empezaron a haber numerosas y misteriosas muertes que empezaron a azotar constantemente Egipto, en especial a todos aquellos que habían presenciado la penetración de la tumba y las personas cercanas a estas. La primera muerte fue del mismísimo Carbarnon, quien luego de un par de meses de descubierta la tumba murió a causa de la picadura de un mosquito que le propuso un montón de fiebres hasta fallecer. A esto súmenle que hubo un gran apagón en todo el Cairo al momento de su muerte y que tanto sus mascotas como su secretaria y hasta el papá de su secretaria murieron de manera inexplicable. Pero hubo otras más, ¿no? Así es. Murió también el hermano de Lord Carbarnon, el radiólogo que acompañaba la expedición, uno de los excavadores que estaba ahí golpeando la puerta a la hora de entrar. Y pues creo que otros 2 sujetos, creo que fueron 7 en total los que pensaron, todos. Imagínate si hasta el papá de la secretaria, que nada tenía que ver con la expedición, le tocó Me también. Parece que él se suicidó al saber de la noticia de la muerte de su hija, decidió acabar él mismo con su vida. Sí, pero pues fíjate hasta qué impacto llegó esta supuesta maldición. Pero bueno, estas muertes se habían permanecido presentes durante la apertura de la tumba del faraón y pues esto parecía mucha coincidencia, por lo que toda la gente empezó nuevamente a centrar la atención, pero ahora no en la tumba, sino en esta supuesta maldición. A pesar de lo maravilloso que pueda parecer esto, es nuestra obligación, por desgracia, romper sus esperanzas y decir que no hubo una, o posiblemente sí, si quieren pensar que sí hubo esta maldición de Tutankamón, pues está bien, pero es nuestra obligación decir que muy posiblemente todos estos dramas por las muertes hayan sido exageradas por la prensa y que sí, efectivamente murieron unas cuantas personas relacionadas con la tumba, pero en realidad el porcentaje fue mínimo. Hubo muchísimas personas que estuvieron ahí y como tú dijiste, Roger, fueron aproximadamente unas 7 personas las que murieron. En realidad no fueron tantas. Incluso el mismo Howard Carter siguió viviendo muchos años más hasta que moriría por causas naturales en 1939. ¿Tú qué piensas, Roger? Yo la verdad sí creo en esto de las maldiciones. Pues sí, resultó bastante curioso y bueno, una de las teorías más acertadas para desmentir esta supuesta maldición es la existencia de un hongo dentro de estos sarcófagos, dentro de estas tumbas, que pues al contacto con las personas después de tanto tiempo ahí encerrados, pues fue lo que ocasionó estas muertes misteriosas. Y bueno, escuché por ahí alguna vez que este hongo era puesto ahí de manera pues a propósito por parte de los que se encargaban de enterrar a los faraones para que pues se evitaran los saqueadores de tumbas. Es que de hecho a las momias se les enterraba o se les momificaba con un montón de joyas y adornos, entonces los saqueadores de tumbas llegaban y no les importaba, ahí desenvolvían la momia y le sacaban todo. Entonces estos honguitos eran pues algún tipo de
pues barrera. de precaución para estos saqueadores de tumbas, pero bueno, ahí podemos ver que no es un problema reciente, sino que desde el antiguo Egipto, pues apenas acaban de enterrar al faraón y ya a lo mejor a las 2 semanas o a las 2-3 horas ya estaban ahí desenterrándolo, entonces pues siempre fue un problema grande. Hay una historia muy graciosa y es que durante muchos años se creyó que un golpe que tenía, el golpe que ya mencioné, que tenía Tutankamón en la cabeza, era la evidencia de su causa de muerte. Bueno, que se decía que esta herida había sido causada porque lo asesinaron golpeándolo en la cabeza o porque se había caído de un carro. En fin, que hubo muchísimas teorías sobre la muerte de Tutankamón por este golpe en la cabeza, pero recientemente, ya como para los años 2007, una cosa así, se realizó una investigación y se descubrió que este golpe en la cabeza había sido porque alguien al momento de estar moviendo el sarcófago no se fijó seguramente y al recibir el golpe, pues esta parte de la cabeza se había fracturado. Resulta muy gracioso e irónico también porque, bueno, por ahí vi alguna vez en la National Geographic un documental sobre este caso y pues resulta que, o parece ser que al momento de estar momificando a Tutankamón, pues uno de los sacerdotes encargados tuvo ese descuido a la hora de trasladar su cuerpo, entonces yo creo que estaba distraído o estaba por ahí platicando con alguno de sus compañeros y pues de repente golpeó en la cabeza del faraón y pues resultó esta herida que pues muchos años después seguiría causando controversia, ¿no? No creo que se haya imaginado este sacerdote que a lo mejor ni cuenta se dio en ese descuido. Yo creo que sí estaba ahí cotorreando y ¡pum! Y si hubiera causado tanta polémica este golpe y pues imaginen, yo creo el coraje de Tutankamón desde el más allá, pues que hayan tenido ese descuido a la hora de momificar su cuerpo. Aún hay muchas especulaciones respecto a cómo murió este joven faraón y seguimos aún a la espera de una prueba definitiva, pero la herida en la cabeza definitivamente no fue. Asimismo, fue que se descubrió en la momia numerosas fracturas encontradas que se dice son descuidos del mismo Carter al momento de su manipulación, pues a pesar de que fue uno de los mayores arqueólogos de toda la historia, al final tenía algo de aficionado. Es así como pues terminamos este pequeño relato y remembranza de la vida de Howard Carter. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Sin duda alguna ha sido un gran paso para el mundo contemporáneo los descubrimientos arqueológicos y los estudios históricos que se dieron en el siglo XX. Agradecemos a Howard Carter y a su equipo de colaboradores que dieron su vida literalmente por el estudio de este apasionante mundo. La recomendación de hoy es el libro La tumba de Tutankamón de el mismísimo Howard Carter. Lo pueden encontrar incluso aquí en nuestra biblioteca y bueno, a veces en verdad me sorprende encontrar joyitas como esta. También les recomendamos que cuando tengan la oportunidad de dar un viajecito largo, vayan al Valle de la Tumba de los Reyes y al Museo de las Antigüedades del Cairo, donde actualmente se exhiben los tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón. Así es, pues esperamos que puedan en algún momento acompañarnos acá en Egipto, pero pues tenga cuidado y tome sus precauciones porque sí, el calor, los saqueadores de tumbas y no se crea si está retirado, así que ya sabe. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por escucharnos hoy y les recordamos estar atentos a las próximas convocatorias de la revista Horizonte Histórico y las actividades que ofrece el Departamento de Historia. Los dejamos con nuestra cápsula de noticias, La Historia Hoy. El pasado 12 de abril, el Museo Aguascalientes reabrió sus puertas después de un largo proceso de remodelación. Se acondicionó un nuevo espacio museográfico sobre el Pabellón de México en París, en el que participó Jesús F. Contreras en 1889. Se inauguraron 2 exposiciones internacionales, Desde el interior de Ricardo Martínez y Cuaderno de Escrituras de Vicente Rojo. La zona arqueológica de Xochicalco en Morelos exhibe piezas en realidad aumentada. Las 10 piezas que se visualizan en 3D son exhibidas de forma permanente en las diferentes salas del museo del sitio. Inician preparativos para la conservación del puente de la historia de San Juan del Río por parte del INAH. Serán adecuaciones en 6,000 metros cuadrados, según informaron. El historiador Geoffrey Marsh realizó una investigación respecto a dónde vivió William Shakespeare al momento de escribir Romeo y Julieta, y que inspiró al escritor a crear sus obras.
La investigación apunta que vivió en la calle de Great Helen, donde hoy hay un edificio de oficinas. Muy posiblemente el departamento haya tenido vista al cementerio de la iglesia de Helen. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos la ayuda de Rafael Polo, que se encuentra trabajando en los controles técnicos. También, bueno, gracias Roger por acompañarnos hoy como siempre. Y nada, invitarlos a que sigan investigando estas historias que son muy apasionantes. Así es, amigos, gracias. Nos vemos la próxima y recuerden que la historia la hacemos todos. Yo soy Rogelio Pérez. Y yo, Sara Padilla. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Haces Históricos. Es una producción de la Licenciatura en Historia para Radio Universidad.